4 minutos y 37 segundos. Eso fue lo que tardó mi padre en amenazarme con dejarme fuera de su testamento. Recuerdo haber mirado el cronómetro del teléfono cuando terminó la llamada, riendo hasta que las lágrimas me corrían por la cara. Allí estaba yo, sentada en mi soleado apartamento de California, ganando más dinero del que él había visto en su vida, a casi 5.000 kilómetros de la familia que pasó 27 años mirando a través de mí, en lugar de mirarme de verdad. Lo gracioso no era solo la amenaza vacía. Era que, después de 6 meses de haber desaparecido de sus vidas, finalmente se dieron cuenta de que ya no estaba. Cajas alineaban las paredes de mi antiguo apartamento aquel último día antes de mudarme a California. No eran altares de recuerdos de infancia ni reliquias familiares, sino simples contenedores con la vida que yo misma había construido. Mi amiga Julieta luchaba con una caja de libros, el rostro enrojecido por el esfuerzo. Josefina, esto pesa 1 tonelada, dijo, dejándola caer junto a la puerta con un golpe seco. ¿Estás segura de que necesitas todos estos? Voy a vender la mayoría de todos modos, respondí, mientras el sonido áspero de la cinta adhesiva rompía el silencio. Gracias por ayudarme con todo esto. Ella se dejó caer en mi viejo sofá de segunda mano, el único mueble que aún quedaba. Todavía no puedo creer que de verdad lo estés haciendo. ¿Estás completamente segura de que no quieres decirles a tus padres? Esa pregunta otra vez. Todos la repetían, como si informar a las personas que te tratan como papel tapiz fuera algún tipo de obligación. Reí. No fue una risa cálida, de esas que nacen de la alegría, sino hueca, de las que resuenan en los espacios vacíos donde debería haber amor. Julieta, ni siquiera saben dónde vivo ahora. ¿Por qué les diría que me mudo al otro lado del país? Simón salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Sus ojos oscuros reflejaban preocupación a pesar de su tono casual. Todo limpio ahí dentro. Entonces, recuérdame otra vez, ¿por qué tu familia no sabe nada de esto? Me dejé caer sobre el suelo de madera, el frío se filtraba a través de mis jeans y me anclaba mientras los recuerdos amenazaban con arrastrarme. Porque nunca les ha importado mi vida. Y no estoy siendo dramática, estoy siendo objetiva. Mis amigos intercambiaron una de esas miradas incómodas, como quien presencia algo doloroso sin saber qué decir. Con los años habían escuchado fragmentos de mi historia familiar, pero nunca se los había contado de principio a fin. Algo en el vacío del apartamento, en la sensación definitiva de irme, me impulsó a decir la verdad en voz alta. Miren, cuando era niña, todo giraba alrededor de Elías. Desde el primer día fue el hijo de oro. Jugueteé con un trozo de cinta pegado en mis dedos, despegándolo lentamente. Tiene 2 años más que yo y, a los ojos de mis padres, es infinitamente más valioso. Eso está mal, dijo Simón, acomodándose contra la pared. Cuando tenía 8 años, gané el primer lugar en la feria de ciencias de la escuela. Mi volcán no era el típico experimento de bicarbonato. Había investigado patrones volcánicos reales y creado un modelo que demostraba principios geológicos auténticos. Los jueces quedaron impresionados. Mi maestra incluso llamó a mis padres para contarles lo excepcional que había sido. Todavía lo recuerdo tan claro, yo ahí, de pie junto a la mesa de la cena, con el certificado en la mano, esperando que alguien lo notara. ¿Saben qué dijeron mis padres? ¡Qué bien, hija! Y luego pasaron el resto de la cena hablando del partido de fútbol de Elías. Ni siquiera era un partido importante, solo un entrenamiento donde al parecer hizo un pase decente. El apartamento se sentía aún más frío, y empeoró con los años. Cuando tenía 12, entré al cuadro de honor cada semestre. Calificaciones perfectas en todas las materias. Mis padres apenas miraban mis boletas. Pero cuando Elías entró al equipo de fútbol americano de la preparatoria, le organizaron una fiesta e invitaron a todo el vecindario. Mi papá incluso compró una parrilla nueva solo para la ocasión. Las palabras fluían ahora con más facilidad, como si abriera una herida antigua. El golpe final llegó en la adolescencia. Elías quería estudiar en una costosa universidad privada, y mis padres estaban absolutamente encantados de pagar todo. Les pagaron absolutamente todo a Elías, la matrícula completa, un apartamento elegante, dinero para gastar, todo lo que pudiera desear. En cambio, cuando cumplí 18, me sentaron para tener la charla sobre la realidad financiera.
Me dijeron sin rodeos que ya habían usado el dinero destinado a la educación en mi hermano, y que yo tendría que arreglármela sola. Todavía recuerdo la cara de Julieta cuando se lo conté, no podía creer que me hubieran dicho eso tal cual. Así que tuve que encontrar mi propio camino. Logré una beca completa para estudiar informática, resulta que tengo talento para eso, y me instalé en los dormitorios universitarios. Trabajaba en 2 empleos de medio tiempo para pagar el resto y prácticamente dejé de volver a casa. El silencio en la habitación no era incómodo, porque estas eran personas que de verdad me escuchaban. Con el tiempo, mi familia dejó de invitarme a las fiestas navideñas, y lo único que recibía de ellos era un mensaje genérico de «Feliz cumpleaños» una vez al año. Tras graduarme, nada cambió. Conseguí un puesto en una empresa de software, empecé a trabajar en remoto y ahorraba hasta el último centavo. Mientras tanto, mi madre no dejaba de publicar en redes sociales sobre los logros de Elías. Saqué el teléfono para mostrarles fotos de la fiesta de su ascenso de hace 3 meses, y las de su fiesta de compromiso del mes pasado. ¿Ni siquiera te invitaron a la fiesta de compromiso?, preguntó Simón con incredulidad. Yo solo negué con la cabeza. A estas alturas ya no me sorprendía. Hace mucho que entendí que no soy parte de su familia de verdad. Elías es su hijo, yo solo soy alguien que comparte su ADN. Julieta se levantó entonces y me rodeó con un abrazo que olía a su perfume de vainilla y que, por un instante, se sintió como un verdadero hogar. Lo siento, Josefina, murmuró. Eso duele, no pasa nada, le respondí. Ya lo superé, y lo digo en serio. Por eso estoy tan emocionada con esta mudanza. Conseguí una oferta increíble en una empresa tecnológica en Silicon Valley. El sueldo es casi el doble de lo que gano ahora, el trabajo es innovador y todo esto significa un verdadero comienzo. Simón me miró con una sonrisa sincera y dijo que me lo merecía. Le di las gracias y añadí que lo mejor de todo era haberlo hecho sola. Encontré el trabajo, negocié el salario, aseguré un apartamento en California y organicé la mudanza sin la ayuda de nadie. Julieta sonrió con orgullo y comentó que ahora estaba independiente y exitosa. Y tenía razón. Por primera vez pude decir en voz alta que me sentía orgullosa de mí misma, y aunque sonaba raro en mi boca, también se sentía bien. Había estado ahorrando durante años, y con este nuevo sueldo probablemente podría comprar mi propia casa en 1 o 2 años, en un lugar tranquilo, con buen internet. Eso era todo lo que necesitaba. Terminamos de empacar en un silencio cómodo y pedimos pizza. Nos sentamos en el suelo a comerla directamente de la caja, mientras el apartamento vacío se sentía como una piel que dejaba atrás, extraño, pero liberador. Cuando Julieta me preguntó mis planes para el día siguiente, le conté que mi vuelo salía a las 2, que esas últimas cajas irían como equipaje y que todo lo demás ya estaba enviado. El apartamento en California era sencillo, nada lujoso, pero tenía vista a las montañas. Comenzaba a trabajar el lunes, entonces fue Simón quien me preguntó si había avisado a mi abuela. Mi expresión se suavizó de inmediato. Sí, la llamé la semana pasada. Ella es la única persona de mi familia que siempre se ha interesado por mí. Era la madre de mi padre, y de alguna manera el gen de la compasión se había saltado una generación. Ella sí me escuchaba, recordaba los detalles de mi vida. Cuando mis padres se negaron a ayudarme con la universidad, fue mi abuela quien me acompañó a buscar becas. Nunca olvidó felicitarme por cada logro, por pequeño que fuera. Julieta sonrió y me dijo que le alegraba que al menos tuviera a alguien así. Y yo también lo agradecía. Con 75 años seguía siendo más lúcida que la mayoría de la gente de mi edad. Veía perfectamente lo que pasaba con mis padres, aunque siempre fue demasiado elegante como para decirlo en voz alta. Esa noche nos quedamos conversando hasta la medianoche sobre California, el nuevo trabajo y el futuro que estaba construyendo. Ellos eran mi verdadera familia, las personas que notaban cuando entraba en una habitación, que celebraban mis logros y que realmente sabían dónde vivía. Cuando se marcharon, me quedé sola, sentada en medio del apartamento vacío con las piernas cruzadas. Al día siguiente subiría a un avión y cruzaría el país. Nunca más volvería a sentirme como una intrusa en reuniones a las que ni siquiera estaba invitada. Ya no tenía que ver a mis padres girar alrededor de Elías como si fuera el único hijo. Ahora solo quedaba yo, mi carrera y el futuro que estaba construyendo para mí misma. 6 meses después descubrí que, en efecto, la mejor venganza es una vida bien vivida.
Aquella mañana de martes cualquiera estaba en mi apartamento de California, y la vista a las montañas nunca perdía su encanto. Los picos afilados contra el cielo azul eran el tipo de paisaje por el que la gente paga en vacaciones, y yo podía verlos desde mi escritorio mientras trabajaba, desde la cocina mientras preparaba café, o desde el balcón donde solía sentarme al atardecer a ver cómo el sol los pintaba de dorado y púrpura. El trabajo era todo lo que me habían prometido y mucho más. Mi jefe valoraba de verdad mis opiniones, mis compañeros eran brillantes y amables, y el salario me permitía ahorrar a un ritmo que aún me hacía revisar 2 veces mi cuenta bancaria, convencida de que debía haber algún error. Durante los descansos del almuerzo ya había empezado a mirar anuncios de casas, con jardín y cocinas renovadas, de esas en las que uno puede imaginarse envejecer. Por primera vez en mi vida, sentía que pertenecía a un lugar, entonces sonó el teléfono. Un número desconocido que estuve a punto de rechazar, pero un presentimiento me hizo contestar. Josefina, dijo la voz de mi padre, cortante e irritada. No sonaba sorprendido, solo molesto, como si lo hubiera hecho esperar demasiado. No recordaba la última vez que me había llamado. Sin saludo, sin un ¿cómo estás?, fue directo a darme una orden, que debía ir a cenar el próximo sábado. Pregunté de qué cena hablaba, aunque ya sabía que no me interesaría la respuesta. Me explicó que los padres de la prometida de Elías querían conocerme, que eran gente tradicional y que la familia era importante para ellos. Y que para el futuro de mi hermano yo debía estar allí. El tono de mando me pareció tan absurdo que no pude evitar responder, no voy a ir. Hubo una pausa. Después, su voz se tensó, cargada de ese enojo que durante mi infancia me había hecho encogerme de miedo. Pero ya no era una niña. Repetí con calma que no asistiría a su cena. Él exigió saber por qué, y algo se liberó dentro de mí. No era rabia, era una especie de risa salvaje, una diversión liberadora que me dobló en carcajadas. Reía sin parar, mientras él insistía en saber qué encontraba tan gracioso. Entonces se lo solté, que nuestra familia nunca había sido perfecta, que él tenía un hijo adorado, Elías, y una hija olvidada, yo, que no pensaba fingir un reencuentro feliz frente a desconocidos solo porque a él le convenía, y que, además, ni siquiera podía asistir porque me había mudado a California hacía 6 meses. El silencio que siguió fue tan profundo que casi podía escuchar cómo trataba de procesar mis palabras. Finalmente explotó, gritando que como me había atrevido a mudarme sin avisar, que necesitaban mi dirección, que la familia tenía derecho a saber dónde estaba. Yo seguía riendo cuando le pregunté si recordaba mi antigua dirección, aquella en la que había vivido durante 3 años. No supo qué responder de inmediato. Josefina, ese no es el punto, dijo con fastidio. Pero si lo era, exactamente. No lo recordaba porque nunca le importó lo suficiente. Le respondí que ese era el verdadero problema, jamás había mostrado interés en mi vida, así que, ¿por qué tendría que darle explicaciones ahora? Colgué antes de que terminara su frase, el teléfono volvió a sonar de inmediato, era él otra vez. Rechacé la llamada. Luego fue mamá, luego Elías. Dejé que todos fueran directo al buzón de voz. Después comenzaron los mensajes, mamá diciéndome que la familia era importante y que no deberíamos pelear, Elías rogándome que asistiera solo a esa cena y que luego podía volver a California, y mi padre exigiendo que lo llamara de vuelta. Más llamadas, más mensajes, una avalancha que, por primera vez, me hizo sonreír, era como si de repente hubieran recordado que yo existía y no les gustara que no obedeciera cada vez que chasqueaban los dedos. Puse mi teléfono en silencio y me preparé una cena como se debe, salmón con verduras asadas, el tipo de comida que jamás había podido darme el lujo de cocinar cuando trabajaba en varios empleos para mantenerme durante la universidad. La arrogancia en sus mensajes era abrumadora. De pronto, Elías necesitaba que los padres de su prometida creyeran que venía de una familia perfecta, así que yo debía interpretar mi papel asignado. ¿Y dónde había estado esa preocupación por la familia, cuando yo comía fideos instantáneos en mi dormitorio porque no podía ¿Ir otra cosa? Las llamadas y los mensajes siguieron durante 3 días, algunos eran intentos de manipulación, otros eran sobornos y unos cuantos eran simples órdenes llenas de rabia. Los leí todos, pero no respondí ninguno. Al tercer día, sonó mi teléfono y vi el nombre de mi abuela. Su voz, cálida y dulce, me tranquilizó de inmediato. Hola, cariño, ¿cómo te estás adaptando a California?, preguntó. ¿De verdad quieres saber?
Pues la verdad es que me encanta vivir aquí, respondí sonriendo. Me alegra tanto escucharlo. Escucha, tus padres me pidieron que te llamara. Solté un suspiro. Déjame adivinar, quieren que me convenzas de ir a la cena de Elías. Sí, admitió ella. Pero antes de decir nada quiero que sepas que no voy a presionarte. Entiendo tu situación familiar y comprendo por qué no quieres ir. Gracias, abuela. Significa mucho para mí. Tus padres están molestos porque te mudaste sin avisarles. Abuela, ni siquiera sabían dónde vivía antes. ¿Cómo es eso mi culpa? No lo es, cariño. He visto esta dinámica durante años y sé bien cómo te han tratado. He intentado hablar con tu padre, pero no quiere escuchar. Cuando colgamos, me sentí más ligera. Al menos alguien de mi familia me entendía. Llegó el sábado y lo pasé haciendo senderismo en las montañas cercanas a mi apartamento, respirando aire limpio, sintiéndome libre. El domingo en la mañana, papá volvió a llamar. Josefina, tuvimos que decirles a los futuros suegros de Elías que estabas enferma y no pudiste asistir a la cena. Está bien, respondí con voz neutra, sin dar más explicaciones. La boda es en un mes. Tienes que estar allí. No pienso ir a la boda tampoco. Josefina, es la boda de Elías. Tienes que ir. No, no tengo. Su voz descendió a ese registro peligroso que recordaba de la infancia, ese tono que siempre presagiaba consecuencias. Si no vienes a la boda y no muestras a los suegros de Elías que somos una familia normal y cariñosa, te desheredaré. Te cortaré por completo. Casi solté el teléfono de la risa. ¿Me vas a desheredar, papá? Yo gano más dinero que tú, mamá y Elías juntos. No necesito tu dinero. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una realización incómoda. ¿Es cierto? ¿Lo de tu salario? Si alguna vez te hubieras interesado en mi vida, sabrías que trabajo en una importante empresa tecnológica y que tengo un excelente sueldo. Su tono cambió de inmediato, ahora cargado de un repentino interés. Josefina, siempre hemos estado orgullosos de ti. Solo queremos que vuelvas a casa, que estemos juntos como familia. Colgué sin responder. Una hora después, Elías empezó a mandarme mensajes diciendo lo orgulloso que estaba de mí, que siempre había pensado en mí y que me extrañaba. Era patético. Ahora que sabían que era exitosa, de repente querían que volviera a sus vidas. Lo único que había cambiado era el valor que ahora creían que yo podía aportar a la imagen familiar. Bloqueé sus números y borré sus contactos de mi teléfono. Había terminado con todos ellos. Pasó un mes, el mes más tranquilo que había tenido en años. Sin llamadas de mis padres, sin chantajes emocionales, sin exigencias. Solo yo, mi trabajo y mi vida en California. Había reducido mi búsqueda de casa a unas cuantas propiedades prometedoras, lugares hermosos a una hora de la ciudad, en vecindarios tranquilos con buenas escuelas, aunque yo no tuviera hijos. Me gustaba esa sensación de estabilidad, de permanencia. Una tarde de domingo sonó el teléfono y vi el nombre de mi abuela en la pantalla. Hola, cariño, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy viendo casas por internet, creo que había encontrado algunas casas que quería ver en persona, y mi abuela se alegró mucho cuando se lo conté. Me dijo que quería hablarme de la boda y que tenía algunas fotos para enviarme. Cuando le pregunté cómo había salido, me confesó que había sido tensa. Mis padres no estaban contentos con mi ausencia, se notaba que estaban incómodos porque no dejaban de inventar excusas sobre por qué no había ido. Primero dijeron que seguía enferma, después que tenía que trabajar, y más tarde que estaba de viaje por negocios. Los padres de la novia, según mi abuela, no creyeron ninguna de esas explicaciones. Me recosté en el sofá pensando en lo incómodo que debía haber sido, y ella me aseguró que así fue, que Elliot se mostró decepcionado durante toda la celebración, revisando el teléfono una y otra vez como si esperara que yo cambiara de opinión y apareciera. Pero mi abuela también tenía algo más que contarme. Unos días antes de la boda, los padres de la novia habían tenido una conversación desagradable con mis padres. Me incorporé de golpe al escucharla. Resulta que ellos habían investigado a mi familia y descubrieron que mis padres me habían ignorado durante años, dejando claro que Elliot siempre había sido el hijo favorito. Aquello no les había gustado nada, y, según me contó,
se lo reprocharon directamente a mis padres, diciéndoles que estaban decepcionados por la manera en que me habían tratado y cuestionando si Elliot provenía realmente del tipo de familia en la que querían que se casara su hija. Una oleada de satisfacción recorrió mi cuerpo al imaginarlo. Mis padres y los suegros de Elliot discutieron fuertemente, y la boda entera estuvo marcada por una atmósfera incómoda y llena de tensión que todos notaron. Más tarde supe, por un primo, que los padres de la novia incluso habían hablado con Elliot. Le preguntaron por qué nunca había mencionado tener una hermana y por qué yo no formaba parte de su vida. No sé exactamente qué respondió, pero al parecer la conversación no fue bien. La novia estuvo disgustada durante toda la ceremonia, y las fotos que mi abuela me envió después lo confirmaron. Mis padres sonreían con rigidez, con gestos que no llegaban a los ojos. Elliot miraba constantemente a su alrededor como si buscara a alguien, probablemente a mí, y los padres de la novia tenían un gesto severo, claramente descontentos. Era como si yo misma hubiera escrito ese guión, un desenlace perfecto. Al día siguiente, mi abuela volvió a llamarme para ponerme al tanto de la situación familiar. Los padres de la novia seguían preguntando por mi ausencia y no estaban satisfechos con las respuestas de mis padres. Ella me dijo que ellos ya empezaban a ponerse nerviosos, porque comprendían que la manera en que me habían tratado podía afectar el matrimonio de Elliot y su relación con sus nuevos suegros. Yo respondí que ese era su problema, no el mío, pero mi abuela insistió en que debía saber que, por fin, comenzaban a entender que sus actos tenían consecuencias. Y tenía razón. Yo, mientras tanto, lo tenía todo, mi carrera iba en ascenso, mi apartamento era un verdadero hogar, mis ahorros crecían cada mes, salía de excursión los fines de semana y hacía nuevos amigos en el trabajo. Mi vida era buena sin ellos en ella. Cuando le pregunté a mi abuela cómo se sentía con todo aquello, me contestó que estaba bien, que llevaba años observando esa dinámica familiar y sabía que tarde o temprano les pasaría factura. Solo lamentaba que hubiera tardado tanto. Yo le agradecí, recordándole que siempre había sido la única que se interesó sinceramente por lo que hacía. Ella me aseguró que yo siempre había sido una buena persona, aunque mis padres no lo vieran. Colgué con una sensación de alivio, ya no formaba parte de su drama. Ese mismo día encontré una casa que parecía perfecta, 3 dormitorios, 2 baños, un jardín acogedor y un buen servicio de internet. Estaba a 1 hora de mi oficina, pero como casi siempre trabajaba desde casa, no era un inconveniente. Llamé al agente inmobiliario y concerté una visita para el fin de semana siguiente. El precio estaba dentro de mi presupuesto, podía dar el 20% de entrada y aún me quedaría suficiente para amueblar y tener un fondo de emergencia. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Elliot. Decía: Josephine, sé que bloqueaste nuestros números, pero tengo un teléfono nuevo. Necesitamos hablar. Lo leí un instante y lo borré sin responder. 5 minutos después llegó otro mensaje: mis suegros están haciendo preguntas sobre ti. Esto está afectando mi matrimonio. Borrar. Otro más: por favor, llámame. Sé que nos equivocamos. Borrar. Josephine, lo siento. Todos lo sentimos. ¿Podemos hablar? Apagué el teléfono y continué con la cena. No iba a caer en eso. No estaban arrepentidos de lo que habían hecho, sino de que ahora sus actos le estaban causando problemas a su adorado Elliot. Al día siguiente me levanté decidida a escribirle a la gente sobre aquella casa. Había pasado 1 año desde que me mudé a California y, de pronto, estaba en la cocina de mi propia casa. Mi casa. 3 habitaciones, 2 baños, un jardín con árboles frutales y la conexión a internet más rápida que el dinero pudiera pagar. Mientras preparaba café, sonó el teléfono. Era mi abuela. Me preguntó cómo estaba y cómo me iba en la casa nueva. Le conté que era perfecta, que la había organizado justo como quería, que podía trabajar desde casa y que tenía vecinos agradables en un barrio tranquilo. Ella me dijo que se sentía feliz por mí y que merecía todo eso. Le agradecí. Aún me costaba creer que, con solo 28 años, ya era dueña de mi propio hogar. Me dijo que debía estar orgullosa de todo lo que había logrado sola, y le aseguré que lo estaba, que planeaba quedarme allí mucho tiempo, quizá para siempre. Entonces me comentó que tenía noticias sobre la familia. Me senté en la mesa de la cocina y le pedí que me contara. Al parecer, el matrimonio de Elliot no iba bien. Los padres de la novia nunca superaron lo ocurrido en la boda y seguían mencionando mi ausencia, lo que estaba causando problemas.
Mis padres, mientras tanto, trataban de conseguir mi dirección y mi nuevo número, preguntando a todos los familiares. Mi abu. Ella me tranquilizó, les había dicho que yo merecía mi privacidad y que, si quería hablar con ellos, lo haría por decisión propia. También me contó que mi padre la llamaba cada pocas semanas para pedirle que me convenciera de volver a casa. Decía que me echaban de menos y que querían arreglar las cosas, aunque siempre terminaba hablando de lo orgullosos que estaban ahora de mis logros. Yo solo respondí que no entendían nada, seguían creyendo que todo se trataba de dinero y éxito, cuando en realidad se trataba del trato que me habían dado toda la vida. Después de colgar, recorrí mi casa, la sala con su cómodo sofá y la gran televisión, mi oficina perfectamente equipada, la habitación de invitados lista para cuando Julia y Simon vinieran de visita. Pensé en lo que mi abuela me había dicho. Un año atrás quizá habría sentido algo por los problemas matrimoniales de Elliot o por los remordimientos de mis padres. Ahora no sentía nada, ni enojo, ni tristeza, ni culpa. Solo nada. Había tomado la decisión correcta al mudarme y cortar todo contacto con ellos. Mi vida era infinitamente mejor sin su drama, sin sus exigencias y sin ese repentino interés en mi éxito. Esa tarde, mientras veía el atardecer pintar el cielo de tonos rosados y dorados desde el porche trasero, llegó un mensaje de otro número desconocido. Era mi madre. Josephine, tengo un nuevo número. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Lo leí unos segundos y lo borré. 2 horas después otro. Josephine, sé que recibes estos mensajes. Tu padre y yo reconocemos que cometimos errores. Queremos arreglarlo. Borrar. Sabemos que ahora eres exitosa y estamos orgullosos de ti. Deberíamos haber sido mejores padres. Borrar. Danos una oportunidad de explicarnos. Borrar. El matrimonio de Elliot está en problemas por esta situación. Eres nuestra hija y te amamos. Reí con sarcasmo antes de eliminarlo también. Los mensajes siguieron llegando durante los días siguientes. Mi madre, mi padre, Elliot e incluso parientes lejanos que apenas conocía. Probaron. De todo, culpa, orgullo, lealtad familiar e incluso amenazas. Pero no respondía a ninguno. Bloqueaba cada número nuevo en cuanto aparecía. Cambié de número de teléfono y solo lo compartí con la gente que realmente quería en mi vida. Me aseguré de que mi dirección no apareciera en ningún registro en línea. Un mes después, en una cena con mis compañeros de trabajo, uno de ellos me preguntó por mi familia. ¿Tienes hermanos? Me preguntó. No, respondí sin dudar. Solo yo. ¿Y tus padres? Ya no forman parte de mi vida. Oh, lo siento, debe de ser difícil. Tomé un sorbo de vino y sonreí. En realidad, no es nada difícil. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, y lo decía de verdad. No los extraño, no me pregunto qué estarán haciendo, no me siento culpable por no hablarles. Simplemente estoy viviendo mi vida. 6 meses después, recibí una promoción en el trabajo. Mi salario aumentó otro 30% y ahora estaba dirigiendo un equipo de desarrolladores. Mi jefa me dijo que era una de las programadoras más talentosas con las que había trabajado. Lo celebré comprándome un coche nuevo y viajando de vacaciones a Japón. Desde Tokio le mandé fotos a mi abuela y ella se mostró encantada. Estás viviendo tu mejor vida, cariño, me dijo cuando la llamé desde el hotel. De verdad que sí, abuela. Soy más feliz de lo que he sido jamás. Eso es todo lo que siempre quise para ti, respondió ella. Cuando regresé de Japón encontré una carta en mi buzón. Era de mi padre y, de alguna manera, había conseguido mi dirección. Ni siquiera la abrí. Simplemente la tiré a la basura. No necesito sus explicaciones, ni sus disculpas, ni sus arrepentimientos. No necesito su herencia, ni su aprobación, ni su amor condicionado. Tengo mi casa, mi carrera, mis amigos, mi abuela y mi futuro. Lo tengo todo. Estoy planeando ampliar la casa el próximo año, quizá añadir un gimnasio y una oficina más grande. Pienso en adoptar un perro. Incluso estoy considerando tomar cursos de posgrado en línea, solo por diversión. Mi vida está llena, feliz y en paz. Tomo mis propias decisiones,
resuelvo mis problemas y no tengo que lidiar con el drama de nadie más. A veces me pregunto qué habría pasado si mis padres me hubieran tratado de otra manera cuando crecía. Si me hubieran apoyado, animado, si hubieran estado orgullosos de mí. Pero luego entiendo que, de haber sido así, quizá no me habría vuelto tan independiente ni tan resiliente como soy ahora. Su indiferencia me obligó a construir mi propia vida, a encontrar mi propio valor, a crear mi propia felicidad. Y, siendo sincera, no cambiaría nada. Gracias por escucharme. Y si te gustó esta historia, compártela con alguien que necesite oír que la familia es quien te valora, no solo quien comparte tu ADN. No olvides comentar y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu verdadero valor en los lugares más inesperados. Porque, a veces, la herencia más grande es la fuerza para construir una vida completamente tuya.